Bien, señores, le pedimos al licenciado Víctor Canto que se quedara con una entrevista de una persona que tuvimos el placer de conocer en un acto de La asamblea de la cooperativa empresarial. La doctora Dulce María Luciano de Bisonó es abogada, trabajó, era una asistente de la Procuraduría, o era fiscal adjunta, y ahora es directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional de Control contra el Lavado de Activos. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Doctora, a veces pensamos que cuando quieren sellar un expediente, le ponen lavado de activos y con eso autoriza la confiscación y lo ponen contra la pared al que le ponen ese calificativo. Pero cuando usted analiza los organismos que tienen que ver con el lavado de activos, usted se encuentra con que el lavado de activos no necesariamente es droga. Tiene que ver con el dinero o los bienes o los activos que provienen de áreas no controladas por el Estado. Drogas, lavado, evasión de impuestos y robo de políticos. ¿Cómo es? Corrupción. Entonces, dentro de eso, usted tiene Dirección de Control de Drogas, Consejo Nacional de Drogas, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República. Háganos el favor, antes de comenzar, para que el público que a esta hora ve el programa entienda en qué consiste la unidad de análisis financiero. Pues buenos días. La unidad de análisis financiero es el brazo ejecutor del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. ¿Y qué es el comité? Y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos es el organismo coordinador de las políticas en materia de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ese comité está integrado por el presidente del Consejo de Drogas, quien lo preside, el magistrado procurador general de la República, el ministro de Hacienda, el superintendente de bancos y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando usted nos señala esos organismos, me da la sensación de que cuando usted se preparó para el cargo, que supongo que hacen unos cursillos de cristiandad para enterarse bien de esas cosas, yo quiero preguntarle, ¿están conscientes todos esos organismos que esos son activos que se escapan del control del Estado y de los organismos fiscales del Estado y que distorsionan la economía? Sí, estamos conscientes todos de que el lavado de activos distorsiona las economías, crea inestabilidad. ¿Por qué? Porque mientras la criminalidad organizada va por su lado haciendo su planificación, entonces el Estado, por otro lado, va tratando de ver cómo esos activos no entran al sistema. Entonces ahí entra la prevención y la persecución del delito. Y todos los estados estamos conscientes de que no estamos blindados contra la criminalidad organizada, por tanto, lo que hacemos es tener estos organismos de prevención que de alguna manera pueden estar supervisando constantemente y evitando de que la criminalidad no sea... ¿Cuáles no nos son permee los las activos instituciones. supervisados? Bueno, droga, ¿verdad? En principio comenzamos todo con una infracción grave como el narcotráfico, pero hoy tenemos, por ejemplo, el tráfico de armas. Todo ese dinero que produce, el secuestro. Y usted decía al principio que también corrupción estatal también. No, la corrupción administrativa en la República Dominicana, al igual que la evasión fiscal, que son delitos que producen muchísimo dinero, no es una infracción grave en la República Dominicana. Ahora en el nuevo proyecto de modificación de la ley... Ni está bajo la jurisdicción de esa unidad suya. No. Está en otra cosa. Porque es que las infracciones graves o delito precedente de lavado de activos
están listados en la ley. Y en la ley nuestra no están ahora mismo. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de ponerlo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el secuestro es una infracción grave en la República Dominicana, pero es posible que la corrupción administrativa produzca más dinero para lavar que el mismo secuestro. Seguro. Entonces no lo tenemos en la ley y en el proyecto de modificación que estamos haciendo, Doctor, sí lo vamos a integrar. Pero justamente en la ley de extinción de dominio aparece el tema de corrupción. Sí. Y si no está previsto en la de lavado de ¿qué es la activos, extensión de dominio? bueno, es la nueva ley que se está discutiendo que persigue que los bienes incautados por otras actividades ilícitas pues no vuelvan a manos de los infractores cuando son condenados. La ley de extinción de dominio lo que viene a decirnos a nosotros es, ya no tienes que hacerle un proceso a una persona, sino a los bienes. Es un proceso donde podemos separado. Le hace a los bienes. A los bienes. Sí, un juicio a los bienes. Por ejemplo, si alguien falleció, en el derecho común, ya ahí terminó la persecución, pero con una extinción de dominio nosotros podemos extinguir el derecho o el dominio de esos bienes aún la persona haya fallecido. Doctor. Pero también si la persona se fue del país y abandonó los bienes. ¿Por qué? Porque es al bien que es se al le bien el Bien. procedimiento. Justamente cuando yo la escuché, que le extendimos la invitación, le vamos a hacer una consulta muy personal que nos ocurrió. Cuando dirigía el país Hipólito Mejía, el presidente del Consejo era Bonaparte Gotro Piñeiro. Y él nos pidió que formáramos parte del Consejo. Pero me ocurrió algo, y yo creo que se puede usar de ejemplo, que cuando yo veo la lista de esos bienes que usted dice, yo veo una lista de casas que le habían confiscado a narcotraficantes y una lista de vehículos que le habían confiscado a narcotraficantes, pero veo que al lado del vehículo, de la marca y la descripción, está el usuario. Entonces la mayoría de esos vehículos estaban siendo usados por funcionarios del gobierno. Yo llamo a dos de ellos y le digo, ven acá, ¿en qué condición tú tienes un vehículo confiscado? No fue para que lo devuelva, era para yo edificarme porque yo era miembro del consejo. Y me dice, lo que pasa es que cuando vino el rey de España a la toma de posesión de qué sé yo quién, le asignaron un Jaguar y yo era el edecán, pero yo lo entregué, yo no lo tengo. Muy bien. Y llamo al de la casa, que tiene una casa en Romana, y dice, bueno, nosotros usamos esa casa esporádicamente porque me la prestan en el consejo. La pregunta es la siguiente, doctora. Si yo soy miembro del consejo y a un narcotraficante de eso en un juicio final, es decir, ya en la Suprema o en el Tribunal Constitucional, lo declaran, lo descargan y dicen, devuélvanle sus bienes. Y él cuando va a buscar sus bienes ve que su carro está deteriorado. Pueden demandar al consejo personalmente porque no custodió bien esos bienes. Y ahí mismo yo renuncié. Claro que sí que pueden demandar, pero en este caso ya no el consejo, porque ya las cosas no ocurren de esa manera. ¿Cómo Tenemos ocurre? una unidad que se llama una unidad de custodia y administración de esos bienes, pero también la Procuraduría tiene una unidad de custodia y administración de esos bienes. ¿Qué dice eso? Que ya los bienes no son entregados a particulares, sino que hay una autoridad haciendo una administración y gestión de esos bienes. Y esos bienes, cuando la sentencia declara la absolución, hay que devolverlo en el estado en que lo encontramos. ¿Y los bienes de los bancos creados también fueron a esos fondos, de los bancos quebrados? Se creó una unidad especial, por ejemplo, en el caso de Baninter se creó el COPRA, que fue la Por eso es del Banco Central. Sí. No es de ustedes. No, ahí se trabajó el tema de manera particular porque Pero se tenía trataba... lavado la acusación, doctora. Sí,
pero se trabajó en ese momento de una manera, y yo digo que se trabajó, lo que se quiso fue hacer la cosa de la mejor manera posible, porque como usted bien decía, al principio no teníamos como que las reglas muy claras, y entonces Baninter, al ser uno de los primeros casos donde se incautaron tantos bienes y que había que resarcir a un pueblo, entonces había que tener una unidad especializada, pero el Comité Nacional contra el Lavado de Activos trabajó todo el tema de la resolución. En 3 ocasiones, ya usted nos ha dicho, ya eso no es así. ¿Esa ley ha sido modificada? La 7202 nace en el año 2002. No, la que crea esta unidad. No, va a ser modificada ahora. Estamos trabajando en un proyecto de modificación. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una ley que nos permite hacer las cosas muy bien hechas, pero muchas veces el tema de ponernos de acuerdo nos da trabajo, pero tenemos toda la herramienta jurídica para nosotros hacer. Cuando la oímos no sabemos si hablamos con una abogada o con una economista. Cuando fuimos a los juicios de los bancos quebrados, vimos algo que no hemos vuelto a ver, que es que el Banco Central invirtió no solamente en la tramoya de los juicios, sino también entrenó fiscales y entrenó jueces para el tema de aplicación de la ley antilavado, que fue la primera. ¿Realmente es así? ¿A ustedes los entrenaron para esos fines? No, porque que un fiscal es un abogado. Y cuando uno tiene un caso, uno estudia los hechos y sabe cómo va a aplicar la ley. Entonces, lo que nos llega un caso a los fiscales, por ejemplo, si a mí me llegara un caso de salud, aunque yo no sea médico, lo primero que voy a hacer es ver dónde hay negligencia médica y cómo esos hechos... Para que haya negligencia médica tiene que asistirse de un médico, porque un abogado no sabe exactamente lo que es una negligencia médica. Claro que sí, pero el derecho me va a decir que ese hecho particular va a entrar en el proceso de la parte jurídica, que yo voy a decir, por haber cometido esta acción, entonces la ley me dice que esta es la sanción. Doctora, a propósito de los bancos y el caso Baninter, yo recuerdo, doctor, que se recorrían 3 instancias básicamente. La comisión de liquidación. Sí. La comisión de realización de activos, que es el COPRA. Pero también, antes de que los bienes fueran al COPRA, estaban en la comisión de bienes incautados. Sí, ¿es correcto? Por eso le digo, porque ¿qué es la unidad de custodia? Esa comisión ya no existe. OCABI, sí existe en la ley. OCABI es otra unidad, pero para los bienes del comité. Entonces, ese comité tendría 2 unidades. Una que es la unidad de análisis financiero para el tema de la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y otra unidad que es para la administración de los bienes. Una vez el Ministerio Público incauta, debe en 30 días pasar esos bienes a esa unidad. Cuando el comité entonces hace la resolución, porque ya hay una sentencia, entonces pasó nuevamente a esa unidad que de alguna manera, ¿por qué? Porque son bienes especializados. ¿Qué dice la ley cuando usted decomisa en favor del Estado? Bueno, que usted va a pasar esos bienes a subasta. En el caso de Baninter, usted no podía entrar a subastar bienes que de alguna manera teníamos que trabajarlo exclusivo para resarcir el hueco que había quedado. ¿Y la repartidera cómo es? Que dicen que 1% del consejo, 1% de la dirección, 1% de la procuraduría. ¿Cómo es la repartidera? El artículo 33 establece cómo va a ser la división de lo que... Eso es después que hay un fallo definitivo. Sí. Entonces hay un 25% para la Procuraduría General de la República, un 25% para el Consejo de Drogas, un 25% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, un 15% para las ONG y un 10% para la Policía Nacional. En la actualidad es así que está la ley. ONG, Hogar Crea y Casa Abierta y eso, ¿verdad? Hay varias ONG, creo que está, sí, Casa Abierta entra, hay Bien. varias ONG ahora. Bien, doctor. Doctora, usualmente cuando hablamos de los bienes incautados por actividades ilícitas, nos concentramos mucho en el tema de inmuebles y bienes muebles. No se dispone mucho, no se encuentra dinero
en los bancos pertenecientes a estas personas? Porque casi nunca escucho hablar de que en la cuenta tal el Estado dispone de tanta cantidad de dinero. Claro que sí. Lo primero que hace un ministerio público cuando tiene un caso es bloquear todos esos fondos en el sistema financiero. Y la unidad de análisis financiero es uno de los trabajos que hace a diario. Y es, por ejemplo, llegó un caso o salió un caso, lo primero que hacemos nosotros es ver todos los programas de la mañana. Claro. Cuando lo de Sobeida, que eran 5 maletas y resultó que después eran 3 maletas, ¿ustedes investigaron? Son casos particulares, porque, pero por importante ejemplo, porque eran 5 millones. Sí, son casos particulares y yo creo que sí, que se hizo la investigación, porque es como raro que usted diga, no son míos, pero son 5. Sí. O son suyos y son lo que usted diga. O asuma la responsabilidad completa, pero ellos se manejaron, tanto ella como su defensor, diciendo que no era, ese dinero no era de ella, pero que eran 5. Entonces, ¿cómo tú sabes que eran 5 si no era tuyo? Sí, exactamente. Si tú asumes que son tuyos, ella era la cajera. Ella era la cajera. Exactamente. Doctora Dulce María Luciano, vamos a una pausa y regresamos un momentico, también con la presencia de Víctor Canto. La verdad es que la presencia de la doctora Dulce María Luciano, que es abogada y yo creo que también economista, porque con la unidad de análisis financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, es suficiente para tener que ser economista. Y quiero decirle a mi amigo Víctor Canto que yo creo que ahora, después de ver un poco la participación de la doctora, se tiene que sentir muy bien, porque en el país hay mujeres capaces y además de bonitas, ¿verdad? Sí, claro. Y muy capaces de conocer la materia. Doctor, si usted tiene alguna pregunta, hágaselo al doctor. La pregunta era de que si inicia un proceso, por ejemplo, supone contra mí, y después yo soy declarado inocente y en el proceso mi negocio quiebra y eso, ¿a quién yo le reclamo? De los daños y perjuicios. Al Estado. ¿Y voy a ganar? Bueno, yo no sé. Bueno, una persona que haya salido... ¿Usted refiere si al final tiene un fallo favorable? Sí, de que yo y soy el gobierno no cuidó? Pero aquí pasó eso con Quirino. Óigame, Quirino fue sometido y se confiscó su finca del sur. Todas las vacas y todas las cosas se fueron a la porra. Hoy todavía no se sabe si eso se quedó confiscado, ¿eh? Eso no se le devolvió, ¿verdad, doctora? Claro que no, pero además ahí hubo una homologación. ¿Qué es una homologación? Bueno, los abogados ¿Qué significa la palabra homologar? Homologar es hacer igual a una sentencia, un acuerdo que había hecho los abogados de Quirino. ¿Y se hizo allá o aquí? Se hizo aquí el acuerdo, luego se hizo sentencia, la sentencia del año 2008, y ahí se decomisaron esos bienes. O sea, ¿Entonces eso quedó en manos del Estado? Claro que sí. Ah, bien. Claro que sí. ¿Y las otras partes del arreglo fueron devoluciones que le hicieron? Lo que ocurre, volvemos al sistema... Perdóname, ¿la unidad tuvo que ver con Quirino? Nosotros lo que hacemos es investigación financiera, sí, y les suplimos al Ministerio Público. ¿Tuvieron que ver con la investigación financiera? Sí, porque en ese momento yo estaba como Ministerio Público y ahí trabajé en el caso Quirino. En la parte... ¿Usted trabajaba en Fiscalía o en Procuraduría? En Procuraduría. Lo que hicimos ahí fue trabajar el tema ya en la parte de decomiso, y para que el comité pudiera de alguna manera subastar algunos de los bienes que ya estaban decomisados. Doctora, me habló de drogas, de armas y de secuestro, pero usted dice que las otras cosas todavía no estaban tipificadas dentro de la unidad. ¿Esas 3 cosas tienen un volumen suficiente para que esa unidad tenga mucho trabajo? Claro, nosotros tenemos un equipo de analistas. Usted decía, si soy economista, lo que hacemos nosotros es tener un equipo multidisciplinario que nos permita hacer el trabajo. Entonces tenemos un equipo de analistas que hacen el trabajo, pero yo lo que soy abogada y trabajo con el tema jurídico. Y entonces, ¿por qué? Porque el lavado de activos es muy jurídico, es
muy técnico, pero al mismo tiempo muy jurídico. Y es cierto que cuando se le quieren pegar una etiqueta a alguien para que no respire, le ponen lavado de activo y ahí se embroma todo. No es tan así. No, Doctor, bueno, ha habido particularidades porque solo la ley contra el lavado de activo permite hacer un decomiso real de los bienes, porque los otros delitos como el abuso de confianza o la estafa contra el Estado, que la estafa contra el Estado es una infracción grave y es un caso de lavado de activos, pero ¿qué ocurre con la corrupción administrativa? Que no hay una estafa contra el Estado porque en la misma ley, el código establece que hay estafa cuando usted, valiéndose de calidad falsa, obtiene beneficio para usted o para otro. Y si usted tiene un decreto que lo nombró, usted no se está valiendo de calidad falsa. Doctora, mire, yo creo que usted va a tener que hacer un programa de televisión porque la cantidad de llamadas que hay por ahí, yo le voy a hacer dos para que el doctor le pregunte. Número uno, si dentro de la unidad, en el proceso de confiscación de bienes y la investigación, ustedes encuentran mucha corrupción de parte de autoridades. Y lo segundo es que el acuerdo binacional, que usted lo vivió como testigo de excepción cuando se firmó el acuerdo de extracción y de división de activos entre Estados Unidos y aquí, que si eso está pesando mucho. La primera que usted me dice con relación a la corrupción. A la corrupción, hay una unidad especializada en la Procuraduría que trata el tema de los PEP, la persona políticamente expuesta. ¿Eso es Miranda Villalona? No, es el Laura Guerrero Pelletier. Ah, ya. Entonces, en esa unidad lo que hacemos nosotros es suplirle la información cuando nos solicita o cuando nosotros, a través de un reporte de operación sospechosa que nos envían los sujetos obligados, entonces nosotros le enviamos el caso a esa unidad. Entonces, cuantas veces nos pide información, le suministramos información o de mutuo propio, la unidad también puede enviar casos a esa unidad especializada anticorrupción. ¿Y el tratado? El tratado, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces enviamos en extradición a la persona, antes no enviábamos los bienes, pero ahora lo estábamos enviando. Hace unos 4 o 5 años enviamos todos los bienes. ¿Por qué? Porque el lavado de activos solo es efectivo si usted decomisa, le quita los bienes a la criminalidad. Si usted se lo deja, no está haciendo absolutamente nada. No es con años de prisión, es con poder quitarle esos bienes. Entonces, los enviábamos, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay jurisdicciones que no le interesaba un hotel o cualquier bien que nosotros tuviéramos aquí, y lo que hacía era una negociación con ese imputado. Entonces, ese imputado cumplía 8 años en Estados Unidos o el tiempo que fuera, cuando se trata del caso, porque hacemos mucha cooperación internacional con Estados Unidos, y la persona venía y había que devolverle los bienes. Entonces, la autoridad quedaba en el aire y además crea una percepción de, ¿y qué es esto? De impotencia. Entonces, ahí con este acuerdo, y además que una de las 40 recomendaciones del organismo Gafi, que es el que traza la normativa internacional para la prevención y persecución de estos delitos, establece que tenemos que incautar esos bienes y hacer una distribución ya entre los estados que han sido afectados. Entonces, ya no podemos ver que una extradición pura y simple. No, esos bienes deben acompañar esa extradición. Pero el estado receptor debe ser lo responsable para entonces asumir que tiene que incautar esos bienes, decomisarlos, y en el proceso entonces luego vendría la distribución. Y ahí trata de, eso fue lo que quisimos salvar, porque entonces dice la autoridad, ven acá, ¿cómo es que nosotros enviamos los bienes, no fueron decomisados y la persona viene y hay que devolverlo? Eso no es combatir efectivamente y eficazmente un delito. Por lo menos el lavado de activos no es eficaz si usted no logra decomisar esos bienes. Doctora, ¿solo trabaja esta unidad de análisis con bienes que pertenecen a una persona que ya está siendo imputada de un ilícito, o ustedes pueden investigar por iniciativa propia
ante una alarma de que un sujeto está haciendo inversiones exageradas, tomar la iniciativa y recomendar la investigación? Claro que sí, lo mismo lo puede hacer también el Ministerio Público. Pero la unidad de análisis financiero, como tiene un mundo de reportes, nosotros recibimos todas las transacciones en efectivo que superan los $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, y todas las operaciones sospechosas que vaya a ser un ciudadano a un banco, a transporte de valores, por ejemplo, confiscan $100,000 a un tipo en el aeropuerto. ¿Ese asunto de ustedes? Es asunto de nosotros. Y por esa línea, ¿le proponen mucha negociación de los sujetos objeto de la investigación a la unidad? Bueno, a nosotros no, porque son unidades diferentes. Hay una unidad que es la de nosotros de prevención, y la de la Procuraduría es una unidad de persecución. Ahí es que los abogados... No, pero ahora que Estados Unidos todos los negocia, ellos parecen de la Iglesia Católica, dice, para perdonarte los pecados tenemos que reponer el daño, es decir, devuélveme de los cuartos y después hablamos. Yo creo que es una política en materia ustedes no de son la lavado persona de de activos que no es, está acorde con la ley. ¿Por qué? Porque si tú... La ley permite la negociación. O sea, penas acordadas y juicios previos, claro que sí. ¿Qué es lo que yo voy a acordar? A ti te tocan 30 años, yo te voy a dar 20 y yo creo que es un buen acuerdo. Pero no puedo acordar que tú laves 100 millones y que tú cojas 50 y yo 50 estados. Así no, porque entonces diríamos que el crimen paga, y el crimen no debe pagar nunca, porque sería un incentivo a que la gente diga, ah, bueno, pero si yo puedo transarme con la autoridad, entonces eso es negativo. En el sistema que sea, es negativo. Es verdad que nosotros tenemos que trabajar con información que muchas veces solo lo tienen algunos de los criminales. Pero cualquier acuerdo, eso de que te doy 50 y te perdono 10 años, eso no va. Pero también yo le puedo decir que desde el punto de vista moral, perdonarte 5 años por 5 millones, tampoco es moral, doctora. No, porque no se trata de 5 años por 5 millones, se trata de lo siguiente: si yo tengo una escala de 3 a 10 años y usted cooperó con la investigación, sí, yo puedo pedir al juez, si tengo un rango de 3 a 10, pues yo puedo pedir 5 años, 6 años. Pero lo que yo no puedo es decirle, ah, bueno, si son 5 villas en Casa de Campo, por ejemplo, sí, coge 3. No, eso no, eso es negativo. Doctora, hubo una discusión una vez. A nosotros, los que trabajamos en los medios, a veces nos interesa más una noticia que una información real. ¿Usted se acuerda una vez que una fiscal dijo, bueno, si Domínguez Brito hizo la operación, yo no estaba, la negociación yo no estaba? Hubo una discusión entre una fiscal y un procurador. Realmente los acuerdos entre gobiernos deben de reposar en algún lugar donde el incumbente que venga pueda darle seguimiento a eso. Claro que sí, hay continuidad del Estado, pero además el Ministerio Público tiene una de las características, es unidad de criterio. ¿Cómo es posible que usted hizo un acuerdo y cuando viene el otro dice, yo lo desconozco? Eso le hacemos un daño terrible a la institucionalidad del Estado, porque tenemos que aprender a respetar las leyes, y cuando nosotros juramos que el decreto nos nombró y tenemos que ser juramentados, ¿qué es lo que juramos nosotros? Cumplir y respetar la ley. Entonces, ¿cómo es posible que usted, cuando está en su oficina, ha pasado un año, usted se olvidó de lo que usted juró? Entonces, a veces decimos los cristianos, es mejor no jurar si usted no va a cumplir, que su sí sea sí y que su no sea no. ¿Por qué? Porque usted no puede ir a una función, decir que va a cumplir y respetar las leyes, y un acuerdo en esta materia es la ley. Entonces, sea bueno o sea malo, es un acuerdo que ya hizo su antecesor. Entonces usted debe o cumplirlo o decir, no asumo el puesto, porque yo no voy a cumplir esos acuerdos que están ahí, porque yo no voy a cumplir esa ley, porque esa ley no me gusta, no la voy a cumplir. Entonces usted no asuma el puesto. Yo pienso que es lo correcto que nosotros... Pero hay cosas que son impublicables, doctora. Por ejemplo, el cambio de identidad, la protección del
te vamos a poner otro nombre y te vas para San Francisco de California a ser un gay allá, sin tú ser gay. Pero eso ustedes no lo pueden decir. No, pero hay protección. Eso es una cosa que es protección de testigos. Podemos tener programas de protección de testigos porque hay personas que dan información que deben ser protegidas. Eso es una cosa. La otra es que yo tengo que respetar la ley. Yo tengo que, y los países tenemos que acostumbrarnos, y aquí en la República Dominicana, en la medida en que la autoridad reconoce y respeta las leyes, vamos a tener un país diferente. Vamos a ver un país diferente, porque cuando un fiscal dice eso, eso lo hizo el otro fiscal. No, así no puede ser. Así no. Eso no es correcto. Yo pienso que nosotros vamos a arribar a un estadio diferente cuando nosotros cambiemos la mentalidad. Doctor. Que el doctor refrescaba es la situación que se presentó entre el hoy magistrado integrante de la Suprema Corte de Justicia, Mocoso Segarra, y la posición que asumió la magistrada actual de la Fiscalía, Jenny Berenice, con relación al acuerdo famoso con Zobeida, que entendía que como ella no firmó ese acuerdo, no estaba obligada a cumplirlo. Eso es, yo le digo, para mí el acto más que más daño le hizo a la institucionalidad de este país fue ese. ¿Por qué? Porque cuando el magistrado Alejandro Moscoso tomó la decisión, no la tomó personalmente como él. Y la magistrada, a quien respeto mucho, estaba en Santiago también como magistrada, pudo haber protestado en ese momento por ese acto, bueno o malo. ¿Por qué? Porque las leyes están ahí y dicen cuáles son los tiempos para usted protestar los documentos. Entonces ella desde Santiago pudo haber venido y decir, yo me opongo, o eso está mal hecho. Y entonces cuando se fuera a revisión de ese documento, estamos en tiempo. Pero no venir años más tarde a decir, y yo le digo, no tengo nada que ver con el tema Zobeida, ni siquiera la conozco, pero no se trata de una persona, se trata de un Estado que debe arribar a cosas diferentes. No se trata de si me gusta o no me gusta, la ley dice esto es lo que debo cumplir. Es eso. Cuando nosotros comencemos a respetar las leyes, esa ley contraviene el derecho, entonces yo me voy a la jurisdicción y la modifico. Pero yo no puedo decir que no la voy a cumplir porque no me gusta, porque no es a mí que me tiene que gustar la ley. Y menos la autoridad. ¿Entiende? Entonces son debates que lo que yo pienso que le han hecho mucho daño a la institucionalidad nuestra, a la débil institucionalidad que tenemos, y que algún día debemos pagar esa factura. Esa misma persona que le han hecho tanto daño al Estado, tienen que pagar esa factura. Doctor, la participación de esta unidad de análisis en la subasta, siempre veo la subasta, veo su figura ahí participando. ¿Qué pasa? Así es, lo que hacemos es, como le dije al principio, tenemos una unidad Covela que se llama, y tiene los 5 integrantes del comité, tienen un representante. Como la unidad de análisis financiero es el brazo ejecutor, entra al proceso de la subasta. Esas son subastas súper transparentes, donde nosotros hacemos debida diligencia todo el que va a entrar, donde no todo el mundo puede participar en esas subastas. ¿Por qué? Porque hablamos de lo mismo. Un convicto no sancionado por un delito. Ni sus abogados, ninguno puede participar. En la primera subasta es posible, creo que hicimos una, donde se presentaron personas, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos tomamos 1 mes y medio para hacer las depuraciones de la persona, pero viene y le entra una compañía que está a nombre de alguien que no está vinculado para nada con la persona, pero de repente cuando usted hace toda su debida diligencia, le parece nada que ver con el imputado, pero después resulta que sí, que era una compañía, y puede pasar eso, pero nosotros hacemos todo el proceso, incluso entra persona, que, bueno, nunca la conozco la persona que entra, es un equipo trabajando, depurando y haciendo todo el proceso, pero vivimos en una isla
donde mucha gente se conoce y puede pasar cosas, pero nosotros tratamos de hacer un proceso lo transparente doctora, posible. Queremos agradecerle muchísimo su presencia aquí. Además queremos que usted venga todos los días a las 5 de la mañana aquí, porque hay muchas preguntas. Doctora, en el ejercicio de sus funciones, después que está en la unidad, aquellas cosas que han producido un fallo, que ha ido a justicia, que puede ser mucho o poco, dependiendo de la jurisdicción que usted dirige, ¿usted está conforme como están fallando los jueces en la República Dominicana? Son los jueces que tenemos, estamos aspirando a que la cosa siga en evolución. Yo pienso que debemos volver a los valores, al respeto, el que entienda que el puesto o el salario que devenga no le alcanza, que salga al ejercicio. ¿Usted da clase, doctora? Solo a los sujetos obligados de la unidad de análisis financiero. ¿Pero usted no da clase en universidades? No. Doctora, ¿a usted le gustaría ser jueza? Porque usted tiene un perfil de juez bien perfecto. Doctor, ella está muy bien donde está. Pero ¿qué quiere decir bien? Ella está bien, no le interesa ser juez ahora. Hace falta trabajar en la unidad donde estamos, porque estamos trabajando y como ustedes saben estamos en un proceso de evaluación del organismo evaluador de GAFIC, y tenemos que trabajar mucho en esa unidad, porque tenemos que presentar al país con todos los avances, un país que verdaderamente está combatiendo la corrupción, que está combatiendo el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y tenemos mucho trabajo en esa unidad. Yo creo que después de ahí a lo mejor... Doctora Dulce María Luciano, cuando usted venía en camino, nosotros comentábamos de aquellas cosas que el poder político quisiera resolver, pero que el entorno internacional a veces crea situaciones que obligan en una dirección o en otra, tanto para lo bien como para lo mal. Realmente esa unidad tiene mucha influencia, y lo que es drogas, secuestro, delincuencia, las cosas que ustedes tienen que ver, tienen muchos cordones umbilicales con lo internacional. Totalmente, somos la unidad central. Nosotros coordinamos todo el trabajo de la República Dominicana hacia afuera, o sea, toda la parte internacional la coordinamos nosotros, todas las evaluaciones. Por ejemplo, estamos haciendo ahora la evaluación de riesgo nacional. ¿Qué implica eso? Evaluar todo el riesgo que implican las instituciones o que están expuestas los sujetos obligados, tanto del sector financiero como del no financiero. Eso es trabajar con todas las agencias de investigación, todos los sujetos obligados, para ver en qué riesgo estamos nosotros, si es medio, alto, bajo. Ese órgano que usted señala es el que traza las políticas a ejecutar de cara a la prevención del lavado de activos. Bueno, la traza el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y nosotros la ejecutamos. ¿La dominicanizan? Sí, así es, porque la normativa en esta materia es internacional. Claro. Nosotros no hacemos nada, una ley nacional, porque es un delito transnacional, por tanto, la normativa debe abarcar todo el tema internacional. Bien, doctora, gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctor Víctor Canto, usted disfrutó de una lección, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bueno. Gracias, doctora.